Vamos a entrar al tema. El tema es la epístola de Santiago, la parcialidad y la fe. The theme, we're going to answer the theme is the epistles of James and partiality and faith. Y le animo que este próximo miércoles traiga a alguien. And I encourage you this coming Wednesday to Vamos a bring tener someone. material We'll have a material y vamos a desarrollar verso por verso and we're going to discuss verse by verse para que pueda entender que una palabra, so you can understand that a word, parcialidad, that partiality que habla en el capítulo 2 del verso 1 al verso 13, that talks about chapter 2 verses 2. Santiago lo desarrolla, He begins to develop it, pero tiene mucho que ver. but it has a lot to Hay do. que ir al Nuevo Testamento, al Viejo Testamento, We have to go to the New Testament y and the verso Old por verso and read verse by verse analizar qué quiere decir a la iglesia Santiago con esta palabra. and analyze what James wants to say to the church with this Yo he word. titulado este mensaje And I've titled this La message, exhortación, The Exhortation, parcialidad y fe. Partiality and Faith. Dígale a su hermano, te van a exhortar. Tell your neighbor they're going to exhort you. Dígale, te van a They're going to exhortar. exhort. Me dijo César cuando supo que me tocaba predicar el capítulo 2. Caesar told me when it was my turn to preach about chapter Dice, 2. nomás no nos regañe tan He fuerte. said, just don't get us in trouble too much. Aleluya. Y no voy a leer el capítulo. And I'm not going to read the verse. Usted lo lee en su casa, ya lo debe haber leído. You can read it in your home. You should have Pero already voy a read it. predicarle un mensaje en 30 minutos. But I'm trying to preach a message in 30 minutes Con el favor de with the Dios. favor of God. Todo el capítulo. The whole chapter. Ay Dios, no sé cómo le voy a hacer. I don't know how I'm going to do it. Aleluya. ¿Está de acuerdo? Entonces dijimos, hoy Dios me va a exhortar. So today the Lord is going to exhort us. No, dígale, Santiago me va a exhortar. James is going to exhort us. Santiago te va a exhortar. James is going to exhort you. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of te Jesus, doy gracias en esta hora. we give you Y thanks oro in que this tu hour. pueblo pueda recibir tu palabra And I pray that your people may be able to receive this word en nuestro corazón. from our En el heart. nombre de Jesús, tome su lugar. In the name of Jesus, take your seats. ¿Ve cómo ve que voy rápido? You see how I'm going fast? Estoy tomando camino corto para poder llegar a tiempo y poder recuperar el tiempo que le di a la alabanza. I'm trying to recover the time that I gave to Porque ellos me worship. bendicen con la alabanza, pero luego me lo cobran a mí. They Aleluya. bless it with worship and then they charge me. Aquí Santiago quiere hablar de un tema central. Here we see James is talking about a central theme. Dice la palabra del Señor, hermanos míos, ustedes han confiado en el Señor poderoso, Señor Jesucristo, así que no deben tratar mal a las personas mejor unos que a otras. El apóstol Santiago habla de algo concreto. The Apostle Paul is talking about something concrete. Dice que no usemos la parcialidad. He is saying we are not to use a partiality, No seamos not superficiales. to be superficial. La iglesia piensa The church thinks que tratar con diferencia a una persona that treating difference between a person puede ser una falta, could be a fault, pero no una falta tan grave but not a big fault, como lo dice Santiago. but the way that James says it. Santiago trae a la atención de la gente, James brings it to our attention, no de la gente del pueblo de Dios, not to the people, but to the people of God. diciéndole, no recibas a un rico And he say, don't receive a rich man, y lo recibas y lo trates mejor que a un pobre. receive him and treat him better than a poor person. Aprende a tratarlos por igual. Learn to treat them both the same. Aprende a tratarlos sin diferencia. Learn to treat them indifferently. Está aquí todavía. Are you still here? También este capítulo nos habla de la fe. And this chapter also speaks about faith. Y en el capítulo 14, verso 14 en adelante, And verses 14 and on, hace colación del capítulo anterior. it has a correlation with the chapter before. En Santiago 1, 26 y 27. In James 1, Nuestra verses hermana 26 to Sofía 27. habló el miércoles de ese tema. On last Wednesday, they touched this subject. Y dice la religión pura y sin mancha. And faith pure without stain, Ahí es donde se enlaza. that's where he gets hooked. Cuando hablas de religión, When you talk about religion, hablas de la manera que te quieres acercar a Dios. you talk about the way you want to get closer to God. Cuando hables de religión, When you speak about religion, la manera que te tienes que hablar, dice, the way that you should say, speak,
Ayuda a las viudas y a los pobres. Help the widows and the poor. Ayuda a las viudas y a los huérfanos. Help the widow and the orphan. Pero también da un indicativo, un imperativo. But it also gives an indication, Está diciendo, y mantente sin mancha del mundo. and keep yourself away from the world. En otras palabras, In other words, haz la obra que tienes que hacer, do the work that you must do, pero no te embarres con el mundo. but don't mix yourself with the world. No porque vas y das a la gente. Not because you go and give to the people. Dos acciones no significan malas, una acción buena. Two bad action doesn't mean one good action. Y la iglesia muchas veces adopta esta filosofía. And many times the church adapts this philosophy. Va y da algo bueno, They go and give something good, pero y luego no viene el domingo a la iglesia. they don't come on to church on Sunday. Pero la Biblia dice But the Bible says que el pueblo de Dios debe ser un pueblo comprometido. that the God's church should be a people that are committed. Que el compromiso no se tiene que hablar, That commitment should be spoken about, pero el compromiso se tiene que ver. but commitment should be seen. Alguien dice Can amén. somebody say amen? Alguien no puede decir que Dios es fiel You can't say that God is faithful y la gente no lo puede ver. and the people can't see it. Este capítulo mantiene una unidad. And this chapter maintains a unity. Quiere decir que nos Unit. mantiene a todos juntos en el contenido. It means that it maintains the same in one unit. Santiago emplea unas maneras de pensar James employs certain things, ways of thinking que habla acerca de la conducta que debe adoptar un verdadero cristiano frente a la fe. that it talks about a faith that a Christian should adapt. Dice también, el tema básico también es la fe, la parcialidad y la fe. The partiality and faith. El pecado de la parcialidad The sin of partiality, es una transgresión a la ley. it's a transgression to the Es law. una transgresión a la ley del amor. It's a transgression to the law of labor. Cuando usted muestra favoritismo a otra persona, When you show favoritism towards another person, usted está haciendo menos a otra. you're making the other person feel less. Y violamos la ley del amor porque la Biblia dice, And we violate the law of love because the word says, amarás a tu prójimo como a ti you mismo. shall love your neighbor as you love yourself. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Ahora le quiero dar esta verdad esta tarde. And I want to give you a truth this afternoon. Diremos que la fe no da cobijo al favoritismo. We say that faith does not shelter favoritism. Fe alcanza su verdadero significado Faith reaches its true significance y lo expresa con las obras de bondad y misericordia. and is expressed with the works of kindness and mercy. Porque Santiago enfatiza la fe y las obras. Why does James emphasize on faith and works? Diremos que la fe viene a ser viva y efectiva We will say that faith is alive and effective cuando yo enseño mis obras. when I show my works. ¿Está de acuerdo? Are you with me? Voy a hablarle un poquito más de la parcialidad. I'm going to speak a little bit more about La partiality. parcialidad es un pecado, es una transgresión. Partiality is a sin, it is a transgression. ¿Qué quiere decir parcialidad, pastor? What does partiality mean? Quiere decir favoritismo a una persona más que a otra. It means having favoritism. La parcialidad nos hace juzgar. Partiality makes us judge. Nos hace juzgar a los hombres It makes us judge men, y nos hace sentirnos a nosotros como si fuéramos and dioses. it makes us feel as if we were God. Yo decido quién debe adorar a Dios y quién no debe adorar a Dios. I decide who gets to worship God and who doesn't, Porque yo juzgo según la apariencia. because I judge according to the appearance. O la iglesia es lo que Santiago está previniendo. And not James here, he is trying to prevent. Y le dice a la iglesia, no debe demostrar parcialidad. And he's telling the church, you are not to show No debe partiality. demostrar favoritismo. You shouldn't show favoritism. Está estrictamente prohibido. It is strictly forbidden. ¿Qué dice el Antiguo Testamento? What does the Old Testament say? No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo.
Primera de Timoteo 5:21, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin perjuicios, no haciendo nada con parcialidad, no haciendo nada con simpleza. Not to do anything with judgment. Todo lo que se hace en la casa del Señor Everything that is done in the house of the Lord debe ser orquestado y dirigido por el Espíritu de Dios. should be done and orchestrated by the Spirit of God. El servicio y el orden debe de ser dado por el Espíritu Santo. The service and order should be given by the Holy Spirit. La parcialidad revela los malos pensamientos de los hombres. Partiality reveals the bad thoughts of man. Jesús dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme, aleluya. Al oír el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Me está escuchando? La parcialidad revela los pensamientos de los hombres. Este joven quería servir a Dios, This man wanted to serve God. pero cuando el Señor le dio la instrucción, But when Jesus gave him the instruction, cuando Jesús le dijo qué hacer, when Jesus told him what to do, entonces reveló los pensamientos. then he revealed his thoughts. Dijo, yo quiero servir a Dios, And he said, I want to serve God, pero yo no estoy dispuesto a perder mi posición social. but I'm not willing to give up my possessions. Yo no estoy dispuesto a perder el lugar que ocupo en la sociedad. I'm not willing to give up my social status. Yo no estoy dispuesto a perder mis posiciones. I'm not willing to lose my possessions. La parcialidad discrimina a los pobres Partiality discriminates the poor y a los humildes. and the humble. ¿Y quiénes los pobres y los humildes? Who are the poor and the humble? Es el pueblo a donde vino Jesús a traer su evangelio. It's the people which God brought the gospel to. Él dijo en el profeta Isaías, ve y lleva el mensaje a los pobres, a los adoloridos, a los quebrantados. A eso es a lo que yo he sido llamado. He told the prophet to take the gospel to the broken, to the Y la poor. iglesia es llamada a poder tocar las vidas de los pobres. And the church is called to touch the lives of the poor. ¿Por qué dice Santiago? What does James say? Porque a los pobres ha sido dada la riqueza de la fe. Because to the poor has been given the riches of the faith. Alguien dice amén. Can somebody say A amen? los pobres, a nosotros, To the poor, hemos to sido us. dado la riqueza de la fe. We've been given the riches of the faith. Pero Dios no tiene nada con los ricos. But God doesn't have anything with the rich. Él ama a los ricos. He also loves the rich. Nicodemo era rico. Nicodemus was rich. Salomón era rico. Solomon was rich. Job era rico. Job was David rich. era rico. David was Y rich. muchos en la Biblia eran ricos. Many in the Bible were rich. Pero ellos entendieron un principio. But they understood a principle Que Dios les había entregado riqueza. that God has given them riches. Escúcheme bien, iglesia. Listen closely. Dios les había entregado riqueza para gloria de su reino. God has given them riches for His glory. Y estos hombres siempre mantenían su mano abierta. And these men always had their hands open. Todo lo que quieras, toma, no es tuyo. Everything that I have, take it. Tú It's me lo yours. diste. You gave it to me. Y muchas veces la iglesia And many times the church, no tomamos esa actitud. we don't take that same attitude. Decimos, esto es mío. We say, this is mine. Esto me ha costado. I've worked for this. El pastor quiere mi tiempo. The pastor wants my time. Es de mi familia. This is a time for my El family. pastor quiere mi talento. The pastor wants my El talent. pastor quiere mi dinero. The pastor wants my money. Hoy yo te dejo saber que Today I let you Santiago know dice that James says que todo le pertenece al Señor. that everything belongs to God. Que todo es del Señor. That everything is God's. Y que Él ha enriquecido a algunos de And ustedes. that He has enriched some of you, No para ensoberbecerlos. and not to feel superior, Porque los ha querido bendecir. because God He wants to bless Porque us. quizás éramos los más Because pobres. maybe we were the most poor.
los que menos conocíamos de letra, the ones that we were the least illiterate. pero Él quiso que su gloria se viera sobre tu vida. But He wanted the glory to shine through your A life. Él le plació que la gloria de Dios se mirara en ti. And it would please Him that the glory of God was shown through Y you. esa es la única razón porque te ha bendecido. And that's the only reason why He's blessed Para you. que todos los que te apuntaron y te So rodean that everyone that pointed at you and surrounded you, y puedan decir esa mujer o ese hombre no tiene escuela that will say that man or that woman is not educated, y no tiene esto y no tiene aquello, and doesn't have this and doesn't have that, pero vive mucho mejor but she or he lives a lot better que aquellos que tienen. than those that have it. Porque esas personas Because those people, Dios las seleccionó, God Dios selected las them. escogió God selected them porque Él sabía because He knew que siempre tendrían su mano abierta. they would always have their hand open. O denle un aplauso al Señor. Give God a round of applause. Ahora quiero hablar en mi segundo punto de la fe genuina que nos lleva a servir. I want to talk about my second point, a genuine faith that leads us to serve. Algunos dirán, tú tienes fe, yo tengo obras. Someone will say, I have faith and you have works. Muéstrame su fe Show me sin your- tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. It says, you have faith and I have works. Show me your faith without your works. Habla de una fe que es evidencial, It speaks about a faith that is evidential, que me sirve para servir a otros. that it helps me to serve others. Dice en el verso 14, hermanos míos, It says in ¿de verses qué 14, aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarte? ¿Me está escuchando? En otras palabras, en otra versión dice, ¿de qué sirve que te digas ser llamado fiel si no confías en tu Dios? Aló. ¿Está aquí todavía? ¿De qué sirve que has sido ya? Te digas que yo soy, en otras palabras, in other words, yo soy cristiano, I am Christian, yo soy cristiano, I'm a Christian, me llamo cristiano, I call myself a Christian, pero me conduzco como Cristina, but I conduct myself as a Christina. porque mis acciones demuestran todo lo contrario. Because my actions show all the contrary. Profeso conocer a un Dios, I profess that I know a God, pero mi conducta habla de un Dios que no es mi Dios. but my conduct speaks about a God that is not my God. Mi manera de conducirme The way that I conduct myself enseña que ni soy fiel shows that I am not faithful, y que ni siquiera he aprendido nada de Dios. that I have not learned anything from God. Y que solamente vivo, dice Santiago, And James says that I only live, hablan de una fe, they only talk about a faith, pero no me enseñas que eres cristiano. but you don't show me that you're a Christian. Santiago no está contradiciendo a Pablo James is not contradicting Paul. en Romanos capítulo 3 y verso 28. In Romans chapter 3 verse 28, Porque él está diciendo comparativamente, he is showing a comparison, así como Pablo está hablando de una fe, just like Paul is speaking about a faith. Santiago armonizan en la misma idea. James is similarity in the same idea. Pablo se refiere a las obras antes de ser salvo, Paul refers to the works before being saved. que de ninguna manera podrían That salvarnos. these in no way could save us. En otras palabras, aunque hagas lo bueno sin la fe en Cristo, no te va a ayudar para salvación. Meaning that doing good things without Christ will not lead you to salvation. Santiago se refiere a alguien que dice que tiene fe en Dios, James is referring to someone who claims to have que faith in tiene una God, supuesta fe, but that is supposed to have the faith, pero que no lo refleja con sus obras. but is not reflected by their works. Alguien dice amén. Is somebody say amen? Porque la fe verdadera salva, Because the true faith, y cuando nos salva al mismo tiempo dice San Timoteo que produce unas buenas obras que fueron predestinadas antes de que nosotros viniéramos a ella. and it's in Titus it says that before we came to it, true faith saves us at the same time produces good works.
Así de que la idea completa es que no somos salvos por lo que hacemos. So the truth is that we are not saved by what No we soy do. salvo por las buenas obras, I am not saved by my good works, pero soy salvo para hacer buenas obras. but I am saved to do good works. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Dice, no será así, mi creencia está muerta. So they would say that believing is dead. El apóstol Santiago dice, consideren a los demonios y a los espíritus malos. James says, consider the bad spirits and demons. Dice, ellos creen, They believe, ellos tiemblan, they tremble, ellos creen en la deidad de Jesucristo, they believe that in Jesus Christ, pero los demonios no se salvan. but the demons aren't saved. Su creencia no ha afectado su vida, Their belief has not affected their lives, ni en lo más mínimo. not in the slightest. Si el evangelio no ha afectado tu vida, If the gospel has not affected your life, hoy en este día te quiero decir today in this day I want to let you know de parte de Santiago that from the half of James que tienes una fe muerta, that you have a dead faith, que tu fe no es real, that your faith is not real, no por lo que haces o dejas de hacer, not because what you do, what you stop porque la doing, primera cosa que debe afectar es tu comportamiento y tu vida, because the very first thing that it should affect is your life and your conduct. porque la fe genuina es una evidencia Because genuine faith is evidence de lo que Dios hace conmigo in what he does with me, y produce en mí un servir a los demás. and it produces in me to serve others. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Santiago muestra dos ejemplos claros. James shows us two clear things. Habla de Abraham. It speaks about Abraham. Dice, ¿acaso no fue Abraham justificado por la fe? Was Abraham not justified by faith? Cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, When Abraham was going to sacrifice his son, Abraham enseñó que verdaderamente había puesto su confianza en Dios. Abraham genuinely showed that he had put his faith in God. No and es trust. la obra lo que lo justificó, And now what justified him es la confianza que tenía en Dios. was the trust he had in God. Él confió lo que Dios le había dicho. He believed in what God had told him. Yo no sé si él confió que Dios iba a resucitar a Isaac. I don't know if he believed that God was going to Yo no resurrect sé his si él son. confió que Dios iba a hacer algo, I don't know if he believed that God was going to do pero él le something, obedeció but he was obedient y estuvo dispuesto a sacrificar su hijo and he was willing to sacrifice por his la son fe, for the faith porque había confiado en él. because he had faith in him. Vemos el ejemplo de Rahab la ramera. We see the example of Rahab. Dice la Biblia que escondió a los espías. Y usted conoce esa historia. It said that, the Bible says that he hid the spies, and you know the story. Ella se da cuenta que el pueblo estaba atemorizado, She saw that the people were trembling, que el temor había caído sobre todos los hombres, that fear has hit everyone, que no había un hombre que no tuviera temor. that there was not one man that did not have fear. Ella sabía que el Dios de los que hablaban estos espías And she knew that the man that they were talking about were the era spies. Dios. It was actually God. Ahora ella vivía una vida de prostitución, And she lived a life of una prostitution, vida baja. a low life. Y no simplemente porque hizo esa obra se salvó. Not just because she did that work and she was Ella saved. temió al Dios del pueblo de She Israel. had fear of the God of Israel. Ella dijo, Jehová verdaderamente es She Dios. said, Jehovah is really God. Entonces ella escondió a los espías. So she hid the spies. Y al esconder los espías, And in hiding the spies, ella demostró she showed que verdaderamente había creído en Dios. that she genuinely believed in God. Y yo puedo creer And I can believe que la vida de aquella prostituta the life of that prostitute cambió changed por la palabra de los espías. for the word of the spies. Jehová es mi Dios, Jehovah is my God, fuerte, temible y poderoso. strong and powerful. Y él ve todas las cosas. And he sees all things.
y trajo convicción a esta And mujer. it brought conviction Y to this ella woman. abandonó esa vida. And she abandoned that life. Y dejaron un moño ahí colgado en la ventana. And they left something tied in the window. Y cuando hablaron con Josué, ella dijo, And when she spoke to Joshua, she said, respetaremos la palabra que le fue dicha a esta mujer. we will respect the word that has been given to this Y woman. ella y todo su padre y toda su familia Her and all of her family vivieron largo tiempo lived a long con el life pueblo de Israel. with the people of Israel. Eso somos tú y yo. That is you and I. Éramos esto, éramos We aquello. were this or we were that. Pero un día le creímos a But Dios. one day we Y believed toda God. nuestra familia ha And venido a all of our servir a family Dios. all of our family came to serve God. Oye, discúlpame, pastor, yo nunca fui ramera. Oh, excuse me, Pastor, I was never a prostitute. ¿No será usted? Well, maybe Pues quizás tú no eras ramera, you weren't a prostitute, pero sí éramos but alcohólicos. we were alcoholics. Y quizás no eras alcohólico, Maybe you weren't an pero alcoholic, eras mentiroso. but you were a liar. Y quizás no eras mentiroso, pero eras lo que tú eras. Maybe you weren't a liar, but you are what Y you tú ponle were. el nombre, aleluya. You put the name on it. Porque si no me la voy a pasar todo el día ahí Because if not, I'm going to mencionándote. spend myself all day naming things. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Una cosa es creer en Dios One thing is believing in God, y otra cosa es creer a Dios. and another thing is believing God. Los ateos pueden ver la evidencia de Dios en la creación, Atheists can see the works of God, pero creerle a Dios es confiar en Él. but believing in God is Creerle a Dios es poner tu confianza en putting your Él. trust in Him. Es aprender a tener una relación con It's to Él. learn to have a Es relationship dejar with que Him. Él sea tu autoridad en tu To let Him be vida. the authority in your life. Creerle a Dios es algo diferente. Believing in God is something different. Es darle autoridad a la palabra para que gobierne tu It's giving matrimonio. the authority and the word to guide your Es darle marriage. autoridad a Dios para que gobierne tu casa. It's giving God the authority to govern your house. Es darle autoridad para hacer lo que es correcto. To give authority to do the right thing. No lo que yo creo, lo que dice mi marido, lo que dice mi Not esposa, not what I believe, not what my pero husband lo believes, que dice la but palabra. what the word says. Creerle a Dios es tomar la autoridad de la palabra. Believing God is having given the authority of the word. Alguien dice amén. Can somebody say amen? Alguien lo cree. Can somebody believe it? Y por último, ¿cómo usar la fe según la Biblia? And lastly, how to use the faith according to the Bueno, Bible. muchas de las veces Many times decimos yo tengo fe, we say, I have faith, pero siempre va a tomar una obra. but it's always going to take a work. No simplemente, y algunos casos Dios lo hará porque Él es soberano, Not, in some cases, not all, because God is sovereign. pero la mayoría de los casos que yo conozco, The majority of the cases that I know, no solamente puede decir, tengo fe, you can't just say, I have faith, y te va a llegar a la casa. and their house is going to get there. Tengo fe, I have faith, y va a llegar tu sanidad. and your healing is going to get there. Tengo fe, I have faith, y tu matrimonio se va a componer. and your marriage is going to get fixed. Y ahí sigues sentado, And there you are, sitting down, esperando, waiting, con miedo, with fear, y no haces nada, and you don't do anything porque tú confías en Dios. because you believe in God. Pero dice Santiago, no, And James says, no, esa fe está that muerta. faith is dead. Si tú crees, If you believe, tú tienes que hacer you algo, have to do something, aún para recibir un milagro. even to receive a miracle. Y estoy hablando de la mujer del flujo de sangre. And I'm talking about the woman that was bleeding. Dice la Biblia que esta mujer venía a tocar a Jesús, el manto de The Bible Jesús. says that this woman came to touch the cloak of Jesus. Otra historia que usted conoce perfectamente. Another story that you know perfectly. Esta mujer pudo haber tenido miedo This woman could have had fear. y haber dicho, Señor, sáname si quieres. She could have said, Lord, heal me if you want. Pudo tomar la actitud, si tú eres Dios, ven a mí, tócame. She could have had the attitude, if you are God, touch me. Pero ella tomó la actitud correcta. But she had the right attitude. Hay momentos en que no podrás correr, There's times that you're not going to be able to run. tendrás que caminar. You'll have to walk. Hay momentos en que no vas a poder caminar, There will be times where you cannot walk.
Vas a tener que caminar lento. You're going to have to walk slow. Pero hay momentos que ni lento podrás caminar. There will be times where you can't even walk Entonces slow. tendrás que arrastrarte. And you're going to have to crawl. Y esa fue la actitud de esta mujer. And that was the attitude of this Ella woman. se arrastró a donde estaba Jesús. She crawled to wherever Jesus Ella was. se arrastró al blanco. She dragged herself towards the white Eso cloak. fue una obra que ella hizo. That was a work that she did. Una obra para ella misma. A work for herself. Ella tuvo misericordia de ella She misma. had mercy upon herself. Y dijo, voy a tocar el borde del manto del And she Señor said, y "I'm seré sana. I'm going to touch Jesus' cloak and I'm going to be De healed." la misma manera tú y yo. It's the same way that you and Quiero I recibir un milagro. want to receive a miracle. Quizás no puedes volar. Maybe you can't fly. Quizás no puedes correr como los Tesla carros Maybe you can't run like the Teslas o como los Toyota. or like the Toyotas. Dice Pastor Martín, amén. Pastor Martin says amen. Pero puedes a lo mejor arrastrarte But maybe you can drag y yourself llegar al blanco de tu and propósito get to the white cloak of your y purpose tocar el manto en fe. and touch the robe in Y faith. eso es una obra And that is a work que te va a producir tu milagro. that is going to produce a miracle. Alguien dice amén. Can somebody say Alguien lo amen? cree. Does somebody believe Alguien it? está confiando en Dios. Is someone believing in God? Reconoce y aprovecha el momento de la oportunidad. Recognize and seize a moment of opportunity. Eso fue lo que hizo esta mujer. That's what this woman did. Reconoció y aprovechó el momento de su oportunidad. She recognized that she seized a moment of opportunity. Disponte a probar un enfoque diferente. Dispose yourself to take a different focus. La mujer del flujo de sangre sabía que no podía llamar la atención de Cristo, This woman knew that she couldn't get the attention of Christ, que estaba ahí la multitud. which when they were surrounded by Así de que ella multitudes. tocó el manto y fue sanada. So she touched the cloak and she was healed. Fíjate bien, ella no se enfocó Looking closely, she didn't focus en lo poco de tomar el manto. and the little of touching the cloak. Muchas veces la fe exige dar un paso hacia lo desconocido. Sometimes faith requires taking an unknown Ella step. nunca había dado un paso de esa manera. She's never taken a step that way. Pero la fe y la obra la llevó a dar un paso a lo But desconocido. faith and works led her to taking a step that's unknown. Hacer algo que nunca había hecho antes. To do something that she's never done Y ella before. descubrió la gracia que había en Dios. And that's when she discovered the grace that there was Ella in God. recibió la sanidad. She received healing. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? En lo que hubo en lo profundo de su corazón, ella creyó. What there was deep in her heart, she believed. Dije, ella creyó. I said she believed. Porque ella decía, si yo tocara el manto solamente, She said, if I can only touch his cloak, seré salva. I will be healed. En otra versión, seré sana. In other words, I will be Pero mi healed. blanco es hacer una obra. But my goal is to do the work. Mi blanco es tocar el manto. My goal is to touch the cloak. Y si logro tocar el manto, And if I'm able to obtain the cloak, Dios me va a sanar. God will heal me. Eso es fe. That is faith. Eso es lo que había en su corazón. That's what was in her heart. ¿Cuál es la palabra que está esta mañana tarde en tu boca? What's the word that's this afternoon in your mouth? ¿Qué es la palabra que está en tu boca? What's the word that's in your mouth? Este nunca va a cambiar. This man's never going to change. Este mocoso no va a cambiar. This child's never going to change. Esta mujer no va a cambiar. This woman's never going to change. Esa no es una palabra de fe, es una palabra de muerte. That's not a word of faith. That's a Pero word el que of cree death. puede decir, oh, yo sé que tú vas a Today cambiar. I want to say, I know you're Yo going he to change. puesto mi confianza en I Dios. put my faith in God. Y yo sé, And I know que tú vas a cambiar. that you are going to change. Le acabo de dar una palabra profética y usted ni se tibió. I've just given you a prophetic word and you got shy. Le dije, en medio de lo que viene a esta tierra, I said in the middle of what's coming on this earth, en medio de la decadencia que está por llegar, in the middle of the crisis that's to come, esta iglesia va a prosperar. this church is going to prosper. Isaías capítulo 40, verso 1. Isaiah 40 verse 1. Yo, Jehová, tu Dios, está contigo. Your Lord is with you. Yo soy tu Dios que I am- viene en tu ayuda. I am your God who bring you Tú eres mi support. escogido. You are the chosen. Tú eres mi You escogida. are my chosen. Yo vengo en tu ayuda. I've come for your help Porque tú has tenido fe.
Because you have had faith. Y porque te has mantenido ahí. And because you have stood there. Cuando otros se han desanimado, When others have discouraged you. cuando otros se han ido, When others have left. tú me sigues creyendo a mí. You keep believing in me. Tú eres mi hija amada. You are my beloved Tú child. eres mi hijo amado. You are my beloved son. Yo vengo en camino. I am on my way. ¿De quién se recuerda en eso? Who does it remind that to? Pedro es el que estaba en la prisión. To Peter, he was in prison. Y mientras Pedro pensaba que le iban a cortar la cabeza, And while Peter thought he was going to get his head cut el off, ángel venía en camino the angel was on its y way. venía para golpearle He didn't come to hurt him. y le golpeó en la costilla He came to hurt him. He hit him on the rib para recordarle de dónde había salido la iglesia. to remind him where the church came out of. Está aquí. Are you still here? Y luego le dijo, ¿tienes fe? And he asked him, do you have faith? ¿Has leído el libro de Santiago? Have you been reading the book of James? ¿Has leído el libro de Santiago? Are you reading the book of James? Que dice que tienes que hacer algo. And it's telling you you have to do something. Camina, Pedro. Walk, Peter. Y Pedro caminó. And Peter began to walk. Y cuando dio el paso, las cadenas se And when cayeron. he gave the step, the chains Las fell. cadenas de esclavitud se van a Chains caer of en tu slavery are vida. going to be broken in your life. Esa depresión que te ha tenido paralizada se va a caer Depression that's been keeping you paralyzed is por going to la break fe. with faith. Porque tú crees. Because you believe. Porque tú eres motivada. Because you are motivated. Porque tú sabes Because you know que eres escogida. you are Que chosen. eres escogido. You are chosen. Y estás dispuesto And you're willing a aplicar to lo que has apply, aprendido. Ponte de pie. to apply what you've learned. Stand to your feet. Esta mujer vino a ser un modelo para los demás. This woman has become an example for others. Dice Mateo 14, verso 35. Matthew 14:35. Y trajeron a todos los enfermos y le rogaron que les dejasen tocar solamente el borde del manto. And they brought all the sick and they begged to touch the edge Ella of his vino a cloak. ser un modelo. She became an example. Dijeron otros enfermos, And other people that were sick, queremos hacer lo que ella hizo. we want to do what she did. Ella abrió camino. She made way. Dijo, queremos tocar ese borde del manto. We want to touch the edge of the cloak. Ese tipo de gente son usados por Dios Those kind of people are used by God para quebrar paredes, to break barriers, para poder ver nuevas dimensiones del poder de la obra de to reach Dios. new dimensions for the work of God. Oh, yo no sé si tú quieres ser esa persona que dice Santiago. I don't know if you want to be that person that Hoy James te is está talking about. desafiando a ser una persona de acción. Today he is challenging you to be a person of action. Está diciendo, mira, He's es saying, bueno look, lo que predicas, he's saying, look, it's great what you preach, pero es mejor si lo vives. but it's better if you live it. Oh, vamos, sonría. Come on, smile. Ayúdeme porque aquí hay muchos Help me predicadores. preach because there's a lot of preachers Es here. bueno lo que predica esta Good what iglesia, you preach this church. pero mucho mejor si lo vives. It's a lot better if you live ¿Está de it. acuerdo? Are you with me? Para cuando salgas a las calles, So when you go out to the streets, la gente te puede decir, muéstrame tu fe. the people can say, show me your faith. Y tú le puedas mostrar tus obras. You open and show them your Yo work. estaba enfermo. I was sick. Yo estaba deprimido. I was depressed. Yo tenía un matrimonio quebrado. I had a broken Mi marriage. marido estaba en drogas. My marriage with my husband was Yo on me drugs. encontraba sin ánimo. I was without courage. Ya no podía más. I couldn't anymore. Pero me arrastré. But I dragged Pero me myself. arrastré. But I dragged Me myself. arrastré.